Jóvenes, buenas tardes. Vamos a empezar nuestra charla de esta tarde en nuestro curso de Derecho Procesal Administrativo. Eh, Espero que no tengamos una interrupción en esta hora de trabajo. Les informo que posiblemente me den en la facultad una plataforma no sé si mañana o el lunes a partir, pero calculo que ya el martes podemos trabajar en otra plataforma, siempre se les indicará. Hoy, siempre con el sacrificio que hacemos para poder llegar con ustedes y ustedes haciendo todo lo posible para escuchar y captar nuestras exposiciones o la exposición que corresponde a esta clase. Y antes de entrar, quiero pedirles el favor, ¿no? Que se acerquen ustedes a la página de la facultad para poder obtener información acerca del calendario del examen. Ya se está establecido en el calendario que nuestro primer parcial va a ser el 17. Creo que es martes. Martes va a ser 17 de agosto. Y creo que el examen es a la misma hora de las dos secciones donde yo trabajo con ustedes en nuestra facultad. Pero de ahí se les indicará, vamos a ir viendo nuestro desenvolvimiento. Me imagino que ustedes estarán preguntando hasta dónde va a entrar el contenido del programa para el examen parcial. Pues les digo que va a ser hasta el punto 2 relacionado con los procedimientos de impugnación de las resoluciones administrativas. No es otra cosa, jóvenes, que se trata de los recursos administrativos, ¿no? Yo para este punto me adelanté en esta semana de haberles enviado un documentito de apoyo relacionado con precisamente los recursos administrativos. Ahí creo yo que tenemos un avance o nos estamos un poquito adelantados para nuestro conocimiento, en el sentido de que ustedes tienen que leer un poco, ¿no? Y siempre les he dicho, les encargo la lectura de la ley de lo contencioso administrativo del 1 al 17 bis, ¿sí? Siempre les encargo para esta primera parte del examen. Bueno, dicho esto, entonces ya quedan ustedes sabidos que son dos puntos. Punto 1, de los procedimientos administrativos de petición y los procedimientos administrativos de impugnación que vamos a ir tratando en este momento y acompañados con la ley de lo contencioso administrativo y la ley del organismo judicial. Les encargo, por favor, ahí donde ustedes se encuentran, tengan la ley a la mano. Bueno, ¿de qué se trata los medios de impugnación? Bueno, que ya dije, ni más ni menos, se relaciona con los recursos administrativos, ¿ya? Que son medios de impugnación. Hemos hablado constantemente y yo no sé si ustedes ya escucharon este término ustedes en el administrativo 2, ahí se da un repaso general, me recuerdo, pero aquí es donde tomamos la necesidad del tema, pero para ir desarrollando ya en la parte práctica, ¿no? Sin embargo, eso es necesario explicar un poquito, ¿no? Por recordar, bueno, los que no han tenido acercamiento al concepto, pues es el momento que vamos a ir argumentando, ¿no? Como en todo caso, como en todas las formas de adquirir conocimiento, jóvenes, lo primero que uno se formula preguntas, ¿no? Interrogantes, de decir, establecer el concepto, ¿no? Pensar qué es, en el caso concreto, en este momento, qué es un recurso administrativo. ¿Para qué existe el recurso administrativo? ¿Cómo surgen los recursos administrativos? ¿Cómo se desarrolla, cómo se tramita un recurso administrativo?
Y esos recursos administrativos deben tener nombres o denominaciones. ¿Dónde se localizan esos recursos administrativos? En la ley de plan, en las leyes, si se quiere. Todo esto lo vamos a ir mencionando en este momento. Bueno, el concepto. ¿Qué entendemos por recurso administrativo? Pues hacemos el esfuerzo de hacer un resumen, jóvenes. Yo hago, después de leer tantos autores y todo, y ustedes han leído en el documento ya, hay varias referencias de autores, ¿no?, del derecho procesal administrativo. Y nosotros recogemos esas lecturas y hacemos nuestro propio argumento, ¿no? Yo les transmito lo que yo he podido resumir y decir en los tales términos. Recursos administrativos son medios establecidos en las leyes a favor de los particulares para pedir revisión. ¿Escucharon? Para pedir revisión de un acto o resolución administrativa final o de fondo, adecuado dentro de un procedimiento administrativo, con la finalidad de lograr su revocación, modificación o bien confirmación. En esta pequeña explicación, jóvenes, les pido tomar en cuenta, matizar dos palabritas. El de revisar, ¿ya?, y el de lograr como finalidad un resultado de la impugnación. Repito acá, que puede ser lograr a revocar la resolución impugnada o bien modificar. Al decir modificar, definitivamente se va a emitir una nueva o se confirma la resolución. Frente a estas dos posibilidades de la modificación, a lo mejor el particular no estar de acuerdo, y más aún frente a una confirmación de la resolución impugnada, es decir, el recurso administrativo no logró modificar, no logró revocar, por lo tanto va a persistir el problema, ¿no?, el derecho, el interés afectado. Y acá de inmediato, rápido pensamos, aquí es donde procede una acción judicial que se llama proceso de lo contencioso administrativo, ¿no? Ya es a formular allá en el ámbito judicial. Eso espero hablar con claridad, explicar el concepto de recurso administrativo. ¿Qué entendemos por recurso administrativo? Tiene que estar establecido en una ley, ¿ya?, dentro de un orden formal, lógico, para tramitar el recurso, y que se obliga definitivamente, jóvenes, como efecto, se obliga a la autoridad a que revise en un segundo momento su acto, ¿no?, su resolución. A lo mejor resulta siendo injusto o ilegal el contenido de la resolución emitida. Decimos siempre que es una oportunidad que tiene la ley, tanto para los particulares como para la administración pública, ¿no?, de revisar el contenido del acto o resolución emitida con anterioridad, pero que afecta un derecho o interés, ¿no? Entonces, y lograr, pues, obtener su modificación, su revocatoria, o se confirma, no se logra
por medio de la revisión que se logró, que se pidió, perdón, a través del recurso administrativo, pues habrá otro momento para seguir impugnando, pero ya es otro ámbito, ¿no? Ámbito judicial. Bueno, ahora bien, en nuestro sistema, el procedimiento administrativo para conocer o tramitar y luego resolver los recursos administrativos que contempla esa ley, porque ahí está, la ley contempla esa ley a favor de particulares, ¿no? Está contemplado o regulado, jóvenes, los artículos 7 y 9 de la ley de lo contencioso administrativo, ¿no? 7 y 9, en primer lugar, los nombres, y de ahí del 8, del 10 hasta el 17 bis, está todo el conjunto de pasos, el conjunto de actividades o actos a realizar dentro del procedimiento administrativo establecido aquí legalmente, ¿no? Aquí formalmente por la ley de lo contencioso administrativo. Dicho así, se deja claro, jóvenes, que los recursos administrativos son de naturaleza distinta que los recursos o acciones contenciosas o judiciales. Los recursos administrativos son medios que se interponen contra resoluciones administrativas dictadas por autoridad administrativa, es decir, su ámbito es dentro de la administración pública central, descentralizada o desconcentrada, ¿ya? Ahí se manifiesta, ahí se aplica los medios de impugnación. Un nombre, recursos administrativos de revocatoria o recursos administrativos de reposición. Siempre lo firmamos contra resoluciones emanadas por los distintos órganos que constituyen ya un órgano administrativo, central, descentralizado y desconcentrado. Al decir central, en nuestro sistema, jóvenes, el organismo ejecutivo con ministerios y direcciones generales. Aquí quiero dejar claro algo. Ustedes tal vez se preguntarán, bueno, y los ministerios, hay viceministerios, ¿no? Y también hay directores y subdirectores, pero la ley solo establece, jóvenes, como órgano administrativo obligado, responsable de conocer, de tramitar y resolver todo derecho de petición, toda actividad administrativa, son estos dos órganos, ¿no? Un ministerio representado por su titular, que es el ministro, o una dirección general, ¿no? Representada por su órgano denominado director. Esto, terminando, son los dos órganos ejecutores dentro del ámbito de la administración pública central, ¿ya? Aquí vale la pena hacer un recordatorio, una crítica. En la práctica de la administración pública en Guatemala, jóvenes, que se han trasladado responsabilidades administrativas a los viceministerios. Y los viceministerios, de acuerdo con la ley del organismo ejecutivo, son órganos de apoyo o auxiliares del titular de los despachos. Podemos decir en una palabra corriente, ¿no? Ayudante de un ministro. No tiene responsabilidad legal para ejecutar. Porque la ley no le otorga, la Constitución, la ley del organismo ejecutivo, nada.
en la práctica, ellos ejecutan obras físicas, prestan el servicio a título particular. ¿Ya? A título particular. Y de conformidad con la ley de probidad y de responsabilidad de funcionarios públicos o empleados públicos, ellos resultan irresponsables. No tienen ellos responsabilidad legal para ejecutar, llevar a la práctica una acción concreta, ¿sí? Realizar una obra o prestar un servicio. Ellos son auxiliares de un órgano responsable directo, que es el titular de los despachos. Mal se ha hecho en la práctica, de ahí, jóvenes, la palabrita que está en boga hoy en el ámbito de la administración pública, de la corrupción. Ejecutan obra, gastan recursos financieros y económicos de cada ministerio en cosas que no les corresponden. Esa es una de las razones. Si ustedes logran hacer asesores o funcionarios, tengan eso presente, por favor, en su actividad. Bueno, eso termino con esto, con una crítica, ¿no?, que vale la pena hacer para y tener conocimiento de ello como futuros profesionales, ¿no? Bueno, aquí estamos queriendo de diferenciar un poquito la razón de ser de los recursos administrativos, ¿no? Los recursos administrativos son medios de impugnación contra actos administrativos, en contra de un auto administrativo que se conoce y se desenvuelve en el ámbito de la administración pública central, descentralizada o desconcentrada, dije yo. Hablando de descentralizada, pues un órgano colegiado, que es el órgano superior de una entidad de esta naturaleza, Consejo Municipal, Consejo Superior Universitario, Junta Directiva o Directorio, ¿no?, porque hay varios nombres. Este es el de mayor jerarquía en una administración descentralizada. Y el órgano de menor jerarquía es el gerente, el director, ¿verdad?, o presidente, algo así les llaman, de distrito, pero es el órgano unipersonal, ¿verdad?, que ejecuta, que pone en práctica las decisiones tomadas por el órgano superior, el órgano colegiado. Y las municipalidades, contra el acto administrativo de un alcalde municipal, pues definitivamente se impugnará, pero el que conoce es el Consejo Municipal. En una administración desconcentrada, pues el acto o resolución que emite un gobernador departamental, porque ahí es donde yo ubico en nuestro sistema jóvenes, las gobernaciones departamentales son más, ni más ni menos, la administración desconcentrada en Guatemala, ¿no? Entonces, ellos sí realizan actividades administrativas, ¿no? Conocen de derecho de peticiones, ¿no?, y resolverán el derecho de petición de cualquier tipo, ¿no?, por cualquier actividad, pues ellos emiten resoluciones, y al afectar un derecho o un interés de un particular, pues definitivamente puede ser objeto de impugnación. Aquí el recurso de revocatoria y lo conocerá el ministro de Gobernación. Es rápido, lo estoy diciendo con base en la lectura de la ley del organismo ejecutivo, y así interpretamos con el artículo 7 de la ley de lo contencioso administrativo. Por tanto, los recursos administrativos son distintos, pues, a los recursos judiciales, ¿eh? Todo lo que se realiza en el ámbito del organismo judicial, si bien es cierto, allá hay recursos como medio de impugnación, pero de naturaleza judicial, y cada ley en particular, el Código Penal, el Código Procesal Penal, la parte procesal del Código de Trabajo, pues definitivamente aparecerán medios de impugnación. Pero de todo esto son, si bien es cierto, medios de impugnación, pero son de carácter judicial, ¿ya? Y el trámite es muy especial porque está señalado en las propias leyes. Muy bien, vamos un poquito con las características de los recursos administrativos. Es bueno hablar un poco para darle para calificarlo, ¿no?, cómo son, y qué significa, qué producen, etcétera, ¿no? Bueno, la característica de un recurso administrativo estriba, jóvenes, en que
administración no obra, no actúa como una parte frente a un tercer dirimente. Es decir, aquí no hay un procedimiento judicial. Para el trámite de un recurso administrativo no hay un procedimiento judicial, lo que hay acá es un procedimiento administrativo. ¿Ya? La discusión es de un acto administrativo, no un acto o resolución judicial, ¿no? Por lo tanto, aquí no hay partes procesales, aquí no hay juez, que es el tercer dirimente que conoce, ¿no? Y no hay controversia. Aquí lo que hay es inconformidad en el particular, que no se cumplió con su deseo, ¿no? de obtener un resultado positivo a su derecho de petición formulada oportunamente, ¿sí? No hay contradicción, no hay controversia. Por lo tanto, la naturaleza o la característica, perdón, del recurso administrativo es que se tramita en la vía administrativa. Es cierto, dentro de un orden formal, ¿ya? Un orden legal que en nuestro sistema, repito, está establecido en la ley de lo contencioso administrativo. ¿Estamos? Esto es lo que podemos decir por qué el recurso administrativo se caracteriza, pues, de que para su tramitación no hay controversia, sino que lo que existe es inconformidad de un particular, ¿sí? Muy bien. En el procedimiento administrativo de un recurso no se dan medios de pruebas. Es cierto que hay diligencias. El conjunto de diligencias para el procedimiento administrativo de un recurso en nuestra legislación establece, si ya leyeron, recordemos, hay 3 grupos o sectores que participan, que es la asesoría, la parte activa o el particular, los órganos de asesoría técnica o jurídica y la intervención de la Procuraduría General de la Nación. Ahí no hay pierde, ahí está establecido 3 grupos, 3 sectores, podríamos decir, o 3 personas, individual o jurídica, intervienen en el procedimiento administrativo. ¿Ya? En cambio, en una acción judicial, pues definitivamente hay planteamiento de demanda, hay periodo de prueba. Hablamos con anterioridad de los procedimientos administrativos de petición. Ahí sí hay etapas, ¿no? Hay 2 etapas, perdón, hay 3 etapas dentro de 2 fases, ¿no? Fase de tramitación, fase de resolución. Se recuerdan, pero esos son diligencias administrativas, que también dijimos ahí que no tienen carácter judicial, las diligencias administrativas, que podríamos pensar que son medios de prueba, que efectivamente cumplen el papel y el efecto de estas diligencias como pruebas también. En un procedimiento administrativo los que aparecen son el recurrente y el órgano recurrido. El recurrente, que es la persona titular del derecho de petición, y el recurrido, pues es el órgano administrativo, ¿no? Quien emitió la resolución, y ante ese órgano administrativo debe ser planteado el recurso administrativo X. Depende del nivel jerárquico de la autoridad del órgano administrativo que haya emitido la resolución. Bueno, la naturaleza de los recursos administrativos, su esencia, su razón de ser. Aquí, jóvenes, para establecer la naturaleza de un recurso administrativo, la tenemos que hacer con la posición de la autoridad o la ubicación de la autoridad de quien la emite. La autoridad que emite está investido de una autoridad administrativa, ¿sí? Tiene facultades administrativas para realizar funciones
administrativas dentro de ese órgano que representa, ¿no? El ministro o el director general, el consejo directivo, el consejo superior, el consejo municipal y el alcalde, el rector o el director, ¿verdad? Este conjunto de autoridades tienen el carácter de administradores, ¿no? Ejecutan una actividad o una acción de naturaleza administrativa. Por lo tanto, la naturaleza de los recursos administrativos jóvenes son de naturaleza administrativa porque son consecuencias de función administrativa. De acuerdo con lo que estamos diciendo, analizando, se concluye que los recursos administrativos no constituyen verdaderos juicios. No son juicios, no son procesos judiciales, porque no existen o no contienen controversias. No hay sujetos procesales, no hay órganos dirimentes, juez o jueces, sino que son meras revisiones de actos o resoluciones administrativas que hace la autoridad investida de facultad administrativa. ¿Sí? Acto puro o acto meramente administrativa, la que se ha emitido y la que se ha impugnado, ¿no?, en el ámbito de la administración pública. Son de naturaleza administrativa, en virtud de la facultad en que está investida la autoridad. Pues, ¿quién le da esa investidura? La ley, ¿no? La ley del organismo ejecutivo, pues, la ley de probidad y de responsabilidad de funcionarios públicos, ¿no? O bien con la ley de la ley de servicio civil, que se relaciona con los servidores públicos, ¿no? Y bueno, y todo el conjunto de leyes que pudiéramos mencionar. Eso le da la calidad de administrador de la cosa pública. Hablamos un poquito de los elementos, qué elementos o qué cosas o objetos necesarios que deben existir para poder hablar, para poder manejar o para practicar el desarrollo de un recurso administrativo. Ya sabemos qué significa el recurso administrativo, ¿no? Para que surge ese recurso administrativo, para que se desarrolle ese recurso administrativo en el procedimiento que corresponde, debe existir algo previamente, que son los elementos. Veamos. Un primer elemento que debe existir, jóvenes, para poder hablar, desarrollar un recurso administrativo como medio de impugnación, es la existencia efectiva de una resolución administrativa. Y tiene que ser resolución administrativa de fondo, de acuerdo con la ley de lo contencioso administrativo. No una providencia, no se impugna. Una resolución administrativa de fondo. ¿Por qué? Porque es la que trata el fondo de la petición formulada. Aquí hay fundamentación legal, hay argumentación del derecho de petición, derecho constitucional. Bueno, aquí de lo que se formula entonces el contenido de la resolución, que en resolución afecta el fondo del derecho de petición, el derecho que le asiste al particular o al administrado, o que afecta intereses de otros, por ejemplo, si hubo presencia de terceros en el procedimiento administrativo anterior desarrollado, ¿no? Posiblemente, pero que se debe contar. Aquí está la resolución administrativa que me afecta, en tal punto me afecta. Jóvenes, aquí podemos pensar rápido. Para tener la resolución administrativa en la mano, en físico, debe tener su número de registro, dijimos la noche anterior, fecha, lugar, etcétera, toda la sustentación legal o doctrinaria, ¿no?
bien hecha, pero que la declaratoria afecta. Se declaró sin lugar ni petición. Muy bien, entonces debe contarse. Acá, efectivamente, con la resolución. Y para poder llegar a contar con la resolución, tuvo que haberse hecho la notificación administrativa. ¿Qué tipo de administración? De notificación, posiblemente de las modalidades que mencionamos en nuestra clase anterior, o bien con las dos formas que establece la ley de lo contencioso administrativo. Esa resolución notificada personalmente, ¿vale? Pero citado la persona en la oficina del órgano administrativo que emisora de la resolución, ¿verdad? O bien, si vive lejos o un lugar distinto a la cercana, mejor dicho, a la oficina administrativa, pues puede hacer uso de la notificación por correo certificado que indicamos, ¿no? Y de ahí, con base a las leyes por supletoriedad, podemos aplicar el Código Civil y Procesal Civil, pues definitivamente podrá decirse, mire, el señor le avisaron su conocido en el ministerio o en tal oficina, mire, ya está la resolución y le salió negativa. La persona viene y comparece o plantea el recurso administrativo, entonces ahí podemos decir que hubo notificación concluyente, ¿no? Vale. Ojalá que estén por ahí. Perdón, el problema se me bajó la señal, creo que por la lluvia donde estoy. Estoy aquí por la zona 16, hay mucha lluvia. Perdone. A ver dónde, no sé, tal vez la semana entrante a ver cómo hago con la facultad, si no tengo que actuar por mí mismo. Bueno, estamos con el segundo elemento, estamos hablando de los elementos. El segundo elemento decíamos que debe existir para poder plantear el recurso administrativo el señalamiento de un tiempo o plazo. Este es lógico, ¿no? Para efectos de ubicación. Nuestro sistema decía, la ley de lo contencioso administrativo señala tanto para el recurso de revocatoria como para el recurso de reposición el tiempo para su planteamiento. Anoten por ahí en su cuaderno de notas cómo están ustedes trabajando el artículo 45 de la ley del organismo judicial, es decir, relacionada con el plazo, ¿sí? Cómo deben interpretarse los plazos. Esto es útil, necesario para todos los cursos procesales que ustedes están llevando a cabo. Muy bien. Un tercer elemento es la existencia de una ley que fije o que indique la autoridad administrativa ante quien debe plantearse o presentar el recurso. Tanto el artículo 7 y el artículo 9 nos indican. En el 7, por ejemplo, cabe el recurso de revocatoria contra resoluciones emanadas, ¿no? Por la autoridad por la autoridad administrativa que tiene un órgano superior jerárquico dentro de la organización. Tal el caso de los directores generales en un ministerio de Estado, o bien un alcalde municipal que es de nivel jerárquico inferior al consejo, rector de la Universidad de San Carlos, por ejemplo, es órgano inferior al Consejo Superior. El gerente general del IX, por ejemplo, es órgano inferior de la Junta Directiva, y así en las entidades descentralizadas. Ante un acto administrativo emanado por una gobernación departamental, como mencioné hace un rato, corresponde al ministro de Gobernación como órgano superior de las gobernaciones departamentales. Por lo tanto, el recurso que se plantea ahí es el recurso revocatorio, y para su tramitación y resolución será el ministro de Estado. ¿Están? Bueno.
O sea, pues, que debe existir en la ley la ubicación o la existencia de la autoridad administrativa eh, ante quien debe plantearse el recurso. En el caso de esto que dije, el recurso administrativo, ante la autoridad quien haya emitido la resolución. Claro que ya no es él el que va a entrar a revisar y a resolver el recurso, va a ser de acuerdo a la lectura que hacemos del artículo 7, ¿no? Y luego, el artículo 9 será entonces planteada o presentada ante el despacho del ministro quien haya emitido la resolución administrativa ahí, ¿ya? Si es una resolución administrativa emitida por un ministro de Estado, firmado por el Estado y refrendado por el secretario general o gerente general de la al decir gerente general o director general, no es el órgano ejecutor a lo que me refería hace un rato, sino que aquí es un órgano administrativo, exactamente administrativo, que realiza función administrativa dentro de estos órganos administrativos de los ministerios. Y de igual manera, la municipalidad, si firma el alcalde, la resolución es refrendada por el secretario general de la municipalidad. ¿Estamos? Bueno, o sea, para efectos de ubicación, hacia dónde se dirige el recurso entonces. Un cuarto elemento es el establecimiento de un procedimiento administrativo por la tramitación. Esto es necesario, ¿ya? Para el trámite formal, ordenado, lógico, ¿eh? Que debe darse en toda actuación. En este caso sería el procedimiento administrativo. Y en nuestra legislación joven, menos mal, que sí establece el procedimiento administrativo, el orden formal para tramitar y resolver. Como elemento entonces el, para la presentación y desarrollo del procedimiento correspondiente. Como un último elemento sería la obligación de la autoridad administrativa revisora de emitir una nueva resolución del recurso. O sea, revisa, es decir, tramitar, revisar y luego concluir con la resolución, confirmando, modificando o revocando la resolución impugnada. En este caso, debe existir entonces la obligación de estar plasmada, ¿no? Consignada en la ley, de emitir la resolución. Agregado a ello, recojamos el otro elemento de y 15 días dice de lo contencioso administrativo, pero ahí hay que pensar, así hay que pensar, analizar. Ustedes me van a preguntar tal vez la semana entrante cuando estemos hablando ya de la ley, cómo quedamos, 15 días o 30 días, ¿no? Con la constitución política y cómo se da en la vida práctica. Ahora, nos quedan dos cositas, tal vez para terminar. ¿Cuál es el objeto? Vale la pena. ¿Cuál es el objeto de un recurso administrativo? Pues así resumido, jóvenes, el objeto del planteamiento de un recurso administrativo es el de revocar, modificar o confirmar la resolución administrativa recurrida o impugnada. ¿Ya? Recurrida o impugnada. Es decir, que el acto o resolución administrativa de fondo que se nos notificó y bueno, lleva todos los requisitos, pero el fondo no resuelve o afecta mi derecho de petición, me afecta de llevar a cabo o llevar a la práctica mi actividad de explotación de mina, ¿ya? Para ser un poquito más claro con ustedes, ¿no? Ese es el objeto, ¿no? Si la resolución de fondo emitida se me notificó, y bueno, me lesiona, ¿no? Afecta mi derecho, pues la misma ley me establece el derecho de impugnarla. ¿A través de qué medio? Buscaré el medio que corresponde al nivel jerárquico de la autoridad que haya emitido la resolución, ¿no?
Entonces, ¿y qué es lo que yo busco acá? Es que quiero que con ese recurso de revocatoria logro a que se revoque esa resolución que me afecta. O por lo menos que me modifique, ¿no? Pero lamentablemente, ¿no?, se confirma. Es decir, la autoridad administrativa confirma la resolución que emitió en su momento. Pues definitivamente para el particular continúa la inconformidad, ¿va? Continúa la lesión de su derecho, la lesión de su interés como empresario, ¿va?, como comerciante, qué sé yo. Eso sería, ¿no? El objeto, pues, de un recurso administrativo es para lograr que se revoque, o se confirme, y por último, a que se mantenga el contenido confirmado, ¿no? ¿Ya? Son tres verbos, por favor. El objeto es revocar, modificar o confirmar la resolución administrativa de fondo impugnada o recurrida. Finalmente, lo dejamos acá, la finalidad, cuál es el fin que se persigue con el planteamiento de un recurso administrativo. Cualquiera de los dos que conocemos ya de conformidad con nuestra ley de lo contencioso. Pues la finalidad, podemos decir en pocas palabras, jóvenes, los recursos administrativos existen a favor del particular, ya señalado en la ley, etcétera, con la finalidad de hacer que la propia administración pueda revisar sus propios actos, sus propias resoluciones. Es decir, que a través del recurso administrativo se tiene la oportunidad, que ya dije anteriormente, de enmendar un acto injusto o ilegal, ¿no?, emanado de la propia administración. ¿Sí? Objeto, lograr la revocación, ¿va?, la modificación, o bien la confirmación. Para tal vez algunas partes a la administración pública conviene la confirmación, ¿va?, y a otros afectados les conviene la confirmación, pero a otro particular, pues no le conviene la confirmación, pues entonces tendrá la posibilidad de seguir impugnando. Pues cualquiera de los tres posibilidades, los tres verbos que decía, pues definitivamente hasta ahí, jóvenes, se empezará la acción judicial, ¿no?, ya en la vida judicial. Eso lo haremos en su oportunidad. ¿Ya? Esto lo que se hace. Y la finalidad, dijimos, es que se revise. Que se revise. Se pide a través del revocatorio con la finalidad que se revise. Yo a veces digo en un segundo momento, pero mejor dejémoslo, se revise en una oportunidad o en segunda oportunidad el contenido de una resolución emitida quizás por muchas razones, la ligereza que se había exigido, etcétera, o porque corren otros intereses también, eso se da en la administración pública, y se emitió en tal sentido la resolución, pero que realmente con el recurso de revocatoria y el particular está muy activo, ¿no?, presente en todo el procedimiento administrativo, supervisa el desarrollo del procedimiento administrativo. Esto quiere decir que la actuación en el procedimiento del recurso tiene que estarse conforme a la ley, ¿ya? Tiene que actuar conforme a derecho. Esa es entonces la finalidad del recurso administrativo. Yo les ruego nuevamente las disculpas, por favor, logren seguir leyendo. Al decir leyendo, prácticamente lo están memorizando, ¿no?, el contenido de la ley del contencioso administrativo del 1 al 17 bis, porque creo yo el martes y el jueves nos toca desarrollar, mejor dicho, nos toca analizar el articulado de la ley del contencioso administrativo. Es decir, aquí es el 7, 8, 9 y 10, que se refiere única y exclusivamente al procedimiento, jóvenes. El trámite administrativo de un recurso, revocatoria o reposición.
¿sí? Y si tenemos la plataforma que mencioné, ojalá si lo logro, porque estoy haciendo la contratación, podemos interactuar. Me gustaría tener esa posibilidad con ustedes. Les deseo feliz noche, feliz descanso.